Hola, yo soy Martina y esto es Books and Face. El día de hoy estoy obviamente acompañada de mi tacita de Halloween que me compré hace poquito tiempo. Me he estado ya comprando tazas para temporada, así que en Navidad también tendré mis tacitas navideñas. Y en el video de hoy les voy a recomendar 5 libros perfectos para leer en Halloween, previo a Halloween, que ya viene esta festividad que a mí me gusta mucho. El año pasado ya les recomendé, no sé si 5 o 6 libros, pero tienen un video para que vayan a ver esa primera parte, porque evidentemente no van a ser los mismos que les recomendé en esa ocasión. Son distintos, son muchos de ellos 3 que me leí hace poquito tiempo, porque de pronto tuve muchas ganas de leer horror, terror, thriller psicológico, como que ando en el mood. Y el primer libro del que les quiero hablar es uno que a mí me sorprendió. Me sorprendió porque a mí la verdad el terror como tal no me gusta tanto porque soy demasiado miedosa. Y en un momento de este video va a haber una anécdota porque este autor, que es Junji Ito, llegó para quedarse, me sorprendió y voy de a poquito porque siento mucho miedo leyendo sus mangas. El primero del que les quiero hablar es Uzumaki, de Junji Ito. Acá seguimos la historia de un pueblo, Kurousucho, donde nuestra protagonista Kiri empieza a darse cuenta que cosas raras pasan. Yendo a la escuela se encuentra con el padre de su novio Suichi, que está hincado viendo hacia un lugar, y cuando se acerca y le pregunta hola, ¿qué está haciendo?, él no responde. Entonces ella empieza a ver a ese orificio que él mira y lo que está viendo es una pequeña caracola. Y ahí empieza todo, porque la caracola tiene forma de espiral y este pueblo está maldito por la espiral, o eso es lo que asegura Suichi. Seguimos una serie de acontecimientos que nos van llevando a entender que este pueblo es totalmente anormal. Entre ellos, algunas transformaciones físicas que van teniendo los personajes, a los que les ocurren ciertas cosas que, wow, yo creo que no sabía todas las cosas que se podían hacer o todos los objetos que existían, los animales, etcétera, con una espiral o incluso las espirales que nosotros mismos tenemos. Y fue leyendo esta historia que lo descubrí y que sentí un asco mientras lo estaba leyendo, porque me demoré una semana justamente porque quería primero que me durara. A mí me gusta hacerlo así cuando estoy leyendo manga, novela gráfica, cómic, etcétera, historietas en general, que me duren un poquito más, ya sea un día entero o extenderlo por una semana, como fue el caso con este, porque yo me leí los 3 tomos, que eso es lo que les estoy recomendando aquí, toda la historia de Uzumaki, el tomo integral, que es la imagen que ven en pantalla, porque me daba tanto asco. Y no les he contado, pero tengo una columna literaria en radio de mi universidad que pueden visitar todos los miércoles, y ahí con uno de los conductores conversaba justamente mi sensación. Le decía, esto de verdad que es intragable, porque las cosas que ustedes van a ver en Uzumaki les van a provocar pesadillas, y si no se las provocan, mentes fuertes son las que ustedes tienen, porque yo fui víctima de eso. Y esto, como seguimos alrededor de 600 páginas de historia, los capítulos no necesariamente son enfocados en nuestros protagonistas, pero siempre están metidos, porque es como sucede en las típicas series antiguas como Riverdale, bueno, que no es tan antigua, pero espero que se entienda lo que quiero decir. Teen Wolf, The Vampire Diaries, Smallville, que básicamente les suceden cosas a ciertos personajes
en las ciudades, que yo les diría que como la que más me hace sentido de relacionar es Smallville, que es esta serie de Superman cuando vive en su pueblito, y en el pueblo siempre está pasando algo porque el pueblo tiene una particularidad que lo hace distinta del resto del mundo, justamente porque cayó el meteorito. Bueno, eso mismo sucede en Kurosucho, que es una ciudad costera, porque todos los personajes y por supuesto que también el conjunto de personas cercanas a Kiri, que es la protagonista femenina, y Suichi, el masculino, también se van como infectando un poco y vemos cómo van sufriendo las consecuencias de lo que sea que esté pasando en este pueblo, que no lo descubrimos sino hacia el final de la historia, que para mí fue sorprendente. La verdad que a mí no me gusta mucho imaginarme qué es lo que va a pasar, soy más de ir a la historia y que me lo cuenten, dime qué va a pasar, pero aún así me sorprendió mucho. No me esperaba en absoluto ese final y menos aún la consecuencia que tiene ese final, porque no es un final que termine nada más. Es un final que va a generar un impacto hacia futuro y del cual la población no va a saber que les va a llegar. Entonces eso a mí me dejó con una sensación extraña que la verdad que no sabría describirles, porque el final en sí mismo, aunque triste, es muy bonito por lo que sucede, que si ya lo han leído o lo van a leer y cuando estén en ese momento se van a dar cuenta que efectivamente es bonito, porque esta historia no solo está unida, y siento que es un poco eso, es dolor y es amor, porque otra parte importante de esto, aunque muy mínima, porque de hecho a mí me costó un par de páginas, bastantes, comprender que Kiri y Suichi eran novios. La cosa es que ellos como que nunca se dan la mano, nunca se dan un beso en el manga, porque ese no es el foco que tiene el manga, que a mí me encanta, porque la verdad que yo no soy muy asidua a las historias de romance. Obviamente que agradezco un poquito de eso y siento que particularmente en el caso de Uzumaki me sirvió sobre todo para ir soportando la cantidad de cosas horrorosas que estaba leyendo, pero horrorosas y al mismo tiempo adictivas, porque eso era lo que me pasaba. Yo soy el tipo de persona que si algo me da asco, me disgusta demasiado, me detengo. No leo historias que me incomoden, pero esta era como... yo necesitaba seguir, necesitaba saber. Era muy difícil, pero me mantuve fuerte, lo terminé y valió totalmente la pena, porque esta lectura es una de las mejores que he tenido en el año y realmente espero que se incentiven, lo quieran leer. Es una historia hermosa en cuanto a contenido y al mismo tiempo es asquerosa, así que es una especie de oxímoron en sí misma esta historia. Y también comentarles que este manga tiene película, así que para que anoten ambas recomendaciones. Yo no me he visto la película, pero el manga queda recomendadísimo, sobre todo para esta temporada de Halloween. El siguiente libro que les quiero recomendar es Pedro Páramo. Este libro es el libro de lo que en Chile se conoce como Papito Corazón, que es ese hombre que siembra y cosecha en todas partes, deja hijos desperdigados por el mundo, no se hace cargo de ninguno y de los pocos que se hace cargo lo hace mal. Ese es Pedro Páramo, en pocas palabras, un papito corazón, el papito corazón de México. Y en esta historia, que a mí me encanta, pero no es tan sencilla, seguimos la historia de Juan Preciado, hijo de Pedro Páramo, que tras la muerte de su madre va a Comala, el pueblo donde vive su padre, en busca de él, de conocerlo, de interactuar con él. Lo que no sabe es que este pueblo es un pueblo fantasma. Comala bien podría ser el infierno. De hecho, Comala, cuando uno va leyendo el relato, está abajo, igual que el infierno. Y este es un libro que se compara mucho también con el infierno de Dante, y lo que hace tan particular y hermosa esta historia es que no está narrado por Juan Preciado solamente,
está narrado por muchos personajes, alrededor de 20. Y tenemos que ir identificando quién es el que nos está narrando, que además nos va diciendo la forma en que falleció. Porque en el pueblo no hay vida. El pueblo es un pueblo fantasma y es un pueblo de muertos. Pero Juan Preciado va a entrar. ¿Saldrá con vida o no? Eso lo descubriremos a lo largo de la lectura. Pero como pueden ver, yo este libro me lo leí cuando estaba aún en el colegio, por lo que obviamente me dieron todo este preámbulo y con eso para mí fue mucho más fácil saber que esto no tiene capítulos, porque el libro no tiene capítulos. Y aquí dice, por ejemplo, soy Eduviges Diada. Después de los primeros párrafos donde identificamos que el protagonista es Juan Preciado. Aquí, una página después, el protagonista es Pedro Páramo. Y yo lo iba marcando simplemente para que pudiera comprender quién me estaba hablando, qué historia debía seguir, en qué momento de los acontecimientos que se desarrollaron en Comala en su momento íbamos, porque es como Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Para que entiendan, esto no tiene un orden cronológico, vemos a muchos personajes, muchos momentos de la historia, pero de un mismo lugar, que es Comala. Esa es la historia que vamos a conocer aquí, de este pueblo y sobre todo de Pedro Páramo. ¿Quién fue Pedro Páramo? ¿Qué hizo? ¿Con quiénes estuvo? ¿Con quiénes no estuvo? Hay también un momento en el que se genera una revolución, entre muchas otras cosas, pero esta es fundamentalmente una historia para leer en Halloween, porque justamente es sobre muertos que por algún motivo los vivos se encuentran y pueden conocerlos e interactuar con ellos. Realmente a mí me gusta mucho, está contada de una forma absolutamente original y la historia también lo es en sí misma. Se las dejo totalmente recomendada, a pesar de que yo sé no es tan fácil acercarse a este libro. Tienen que hacerlo, no se lo pueden perder, es muy bueno y es uno de los libros más importantes de Latinoamérica, sobre todo específicamente de México. Así que también como oriundos de toda esta parte del mundo hay que leer a nuestros escritores. El siguiente me lo leí hace no mucho porque iba a salir la película y me la quería ir a ver. Dije, ok, este va a ser el momento en el que finalmente lea a Stephen King. Y lo hice con La Larga Marcha, que es un libro bajo su seudónimo, que no me acuerdo cuál es, pero aquí les dejo la portada, que con ese nombre creo que sacó unos 6 libros. Aquí seguimos a Garrity, un joven que se inscribe para participar en La Larga Marcha y queda efectivamente en esta para poder participar. Pero ¿qué es La Larga Marcha? Se trata de un evento televisado que se realiza anualmente en Estados Unidos, como realmente no podía ser de otra manera, para que jóvenes mayores de 16 años, si no mal recuerdo, caminen o mueran. Entonces ellos se inscriben, pero se inscriben, no se sabe tanto si porque quieren hacerlo o por una cuestión de presión social. Todos se inscriben, ¿por qué tú no te vas a inscribir? De esa forma Garrity queda en La Larga Marcha y empieza a participar. Ahí también conocemos a otros personajes, amigos, que va generando amigos, que entendamos, esto es en un contexto en el que todos van a morir, solo sobrevive una persona. Y el relato, pensándolo de esa manera, se vuelve difícil cuando el personaje principal va generando amistades. Esto es algo más bien psicológico, hay escenas también terribles, porque por ejemplo sus necesidades las tienen que ir haciendo mientras caminan. También si quieren comer tienen que ir haciéndolo caminando, si duermen deben hacerlo caminando, no pueden parar de caminar. Y tienen 3 strikes, digamos, y si los pasan, es decir, si se quedan más tiempo del correspondiente quietos y les avisaron, tienen una cantidad de segundos para moverse, si no,
fallecen. De este modo, seguimos un relato intenso, que la verdad yo no sé cuánto me demoré en leer, pero la historia era muy ágil, muy veloz, porque primero siempre iba ocurriendo algo que hacía que uno estuviera despierto, pero también las cosas que iban contando, que iban haciendo, que iban pensando, eran muy reflexivas, muchas de ellas, que hacían pensar sobre la sociedad en la que estamos ahora. Y sí, esto a mí, y probablemente a quienes hayan leído Los Juegos del Hambre o visto las películas, les recuerda un poco como este acontecimiento que por razones sociales se hace, por un motivo que la verdad no se ahonda tanto por qué se realiza este acontecimiento, sino simplemente en el hecho de que está ocurriendo. En este caso, al contrario de lo que me pasó con Uzumaki, sí tuve que detener por varios días en distintos puntos la lectura porque no podía seguir. Habían momentos que a mí me daban demasiado asco o mucha pena, situaciones que me incomodaban, y aunque estaba muy bueno el libro y era ágil, no podía seguir, me era imposible. Y esta idea y esta como sensación que me dejó el libro también la produce la película. Siento que están muy a la par y efectivamente también he visto comentarios que dicen un poco lo mismo, así que esta recomendación sí va con ambas, libro y película, que es distinto de los demás que les he recomendado, un poco parecido a Uzumaki en esto de que da asco, pero este es terrible, así es algo muy extremo que no sé si es para todo público, para todo lector, porque realmente yo lo encuentro fuerte. Y si no hubiera sido porque dije, este va a ser el primer libro de Stephen King, sí o sí, lo podría haber abandonado. Así que entren a esta lectura con más cuidadito que con las otras que les voy a recomendar o que ya recomendé. Porque yo no me contenté solo habiendo leído Uzumaki, también estuve acercándome a Fragmentos del Mal, que es un conjunto de historias cortas que tienen una extensión de entre 20 y 40 páginas, también de Junji Ito, donde seguimos historias de terror y horror. Algunas muy lindas. Yo no sé si esto se repetirá en todos los libros de Junji Ito, pero en estos dos que me leí, en estos dos mangas, el amor aparecía en ciertos momentos y de una forma que hacía que el relato no fuera tan pesado, no fuera tan que uno no puede seguir porque da mucho asco o te genera demasiado terror. Y las historias todas son muy particulares. Hay una, por ejemplo, la primera, que es sobre un joven que fue al bosque y que de repente está encerrado dentro de como su cama, tapado, y le dice a la novia que no puede salir por un motivo que descubrirán. En la segunda, si no estoy mal, es sobre una chica que estudia arquitectura y le gusta mucho una casa que es como patrimonio cultural, y le pregunta a la familia si es que puede quedarse con ellos un tiempo para poder aprender de la casa, y empiezan a pasar cosas. Hay otra en la que seguimos a una pareja recién casada que de repente la novia ve en la tremenda casa que vive con su esposo una figura que no termina de verse completamente. Y ahí se da cuenta que esta familia tiene unas formas de seguir viéndose. Dejémoslo ahí, para no ahondar tanto ni caer en spoilers y que se sorprendan. También hay otra sobre un chico que decide subir una montaña, pero se hace una herida y resiste alrededor de un mes ahí, con provisiones que eran para menos tiempo. Nadie sabe cómo pasó, pero ustedes lo descubrirán si se acercan a la lectura. Entre otras, la verdad que es un volumen muy interesante
A mí me gustó mucho, sobre todo por esta capacidad de poder mostrar distintas cosas, no ser reiterativo, que siento que el terror y el horror dan mucho para eso, y Junji Ito no lo hace. Nos entrega algo nuevo, algo interesante, que da miedo, porque de hecho esta era la anécdota que les quería contar. Tuve pesadillas con el primer cuento, que en su momento cuando lo leí yo no lo encontré tan terrorífico, pero al parecer mi mente, mi subconsciente sí lo hizo, porque tuve una pesadilla esa misma noche, terrible, y me desperté muy asustada, prendí la luz, ahí estuve con mi gata tranquilizándome, pero les van a dar pesadillas. Son muy buenas historias de miedo, de terror, de horror, para que empiecen a tiritar un poquito ya en esta temporada de Halloween. Y por último, pero no por eso menos importante, uno que me leí hace muchos años y lo disfruté demasiado. Si no estoy mal, es uno de los libros que cuando empecé a leer menos tiempo me demoré en hacerlo, y me refiero a Asesino de Brujas de Shelby Maureen. Este es La Bruja Blanca, y acá seguimos a Louise LeBlanc, que miren, yo tengo un marcapáginas de ella, y también tengo uno de Ray Digory, que les voy a decir inmediatamente quién es. Acá seguimos la historia de Louise, una joven bruja que escapa de su aquelarre y llega a la ciudad de Cesarín. Estamos ubicados en Francia, y en esta ciudad cazan muchas brujas. Hay un regimiento de personas que cazan brujas, entre ellos Ray Digory, que es el otro protagonista de esta historia, porque cada capítulo sigue a uno de estos dos personajes. Quiero mostrarles para que vean. Ahí dice Lou y acá Reed, que son los nombres de ambos protagonistas. Obviamente que hay un punto en el que ellos se topan. Él no sabe que ella es bruja, ella lo intenta ocultar porque además no está usando la magia, renunció a ella. Pero en algún momento, dadas ciertas circunstancias, evidentemente que podría llegar a acceder a esas habilidades. ¿Cómo? Tampoco lo sabemos. Vamos conociendo a otros personajes, pero ellos son los principales y en los que se enfoca toda la historia, que es extremadamente adictiva. Y yo solo me he leído el primero, es una trilogía, tengo el segundo que aún no leo y el tercero que ni siquiera he comprado. Pero con este primero yo me quedé con una muy buena sensación, y con el pasar de los años, porque lo leí hace alrededor de 3 años, yo creo, y esta es una trilogía, pero yo les estoy recomendando este primer libro, que es el que me he leído, y ya me gustó mucho porque tiene elementos de magia en una protagonista femenina que es muy fuerte y que yo me sentí demasiado identificada con ella. Siento que es uno de los personajes literarios con los que más he llegado a conectar y decir, yo soy ella. Y eso no me pasa en muchas ocasiones, la verdad, como realmente verme en una historia. Sí hay elementos, pero propiamente tal de géneros o acontecimientos, pero no en los personajes. Eso a mí no me sucede. Entonces tengo un cariño especial hacia este libro de brujas, y para mi gusto es uno de los mejores de brujas que me he leído. Mucha gente podrá estar en desacuerdo conmigo, pero la verdad que se desarrolla de una forma muy particular, y evidentemente que Raid y Lou se van a juntar en un momento, porque esto es un enemigos a amantes o enemies to lovers o viceversa, y es una historia que los va a alegrar. Siento que eso es más que nada porque no les va a dar miedo. Esta es una historia que, al contrario de todas las anteriores, no es para que dé miedo, sino que simplemente porque hay brujas, recomiendo para esta temporada. Pero es un romance, eso es lo que seguimos aquí, una historia de romance entre una bruja y un asesino de brujas o un cazador de brujas. Y eso es interesante siempre, por supuesto, porque las contrapartes y los opuestos se atraen y todos lo sabemos.
Así que esa es la última recomendación que les quería hacer en la temporada de Brujas, un libro más tranquilito para todas esas personas que como yo somos muy miedosas y queremos leer algo más tranquilo. Esta es sin dudas la opción que yo les recomendaría, a la que me inclinaría, junto con Pedro Páramo, pero ese es más complicado. Digamos que de toda la selección que yo hice, el más accesible para cualquier cosa es este. Así que ahí vayan evaluando cuál de todos los libros es el que más les gusta a ustedes, el que más les interesa y el primero que van a leer, porque espero los lean todos. Eso sería todo por hoy. Perdón por haberlos dejado por tanto tiempo sin video, no había tenido ningún día libre para poder grabar por las mañanas con luz natural, que es con lo que yo grabo. Y ahora que tuve el día, no dudé, grabé y espero poder tenerlos más, sobre todo ya ahora pensando en que en un mes salgo de vacaciones, evidentemente voy a tener el tiempo y toda la energía como siempre para traerles recomendaciones literarias, pero los quiero dejar muy invitados y les voy a dejar aquí abajo el link para que sigan mi columna literaria en radio. Próximamente les voy a estar publicando ciertas partes de los distintos capítulos que tuve, particularmente uno que es el capítulo en el que hablo de Dune, dado que fue el natalicio de Frank Herbert, lo voy a publicar todo, pero los demás no necesariamente, así que ahí voy a ir haciendo una selección. Es algo que me ha hecho muy feliz este semestre, así que espero puedan acercarse en el link que les voy a dejar ahí. Recuerden, todos los miércoles entre 10 y 11 pueden escucharme en la columna literaria. Yo hablo 10 minutitos en ese periodo, así que tienen que entrar a las 10 para ver en qué momento voy a aparecer. Espero les haya gustado el video, si es así denle a like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo. Coméntenme si han leído alguno o si ya leyeron alguno de los que recomendé en la primera parte y nos vemos en una próxima. Bye.